Súper. Entonces, vamos a empezar el ciclo de charlas de este mes de mayo con el doctor Juan Vázquez y su presentación titulada Interacción. Juan Pablo, ¿me escuchas? ¿Puedes compartir pantalla? Ahí te escucho. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ok. Muy buenos días con todos. Bienvenidos al ciclo de charlas mensuales de la IEEE RAS Chile Centro. El día de hoy les voy a hablar acerca de interacción humano-robot en base a inteligencia artificial para procesos agrícolas. Yo siempre comienzo mis charlas hablando un poco de lo que es Industria 4.0. Esta revolución industrial se dio gracias a el desarrollo principalmente de estas áreas. Tenemos el área de la robótica. Acá tenemos todo lo que son robots móviles, manipuladores, etcétera. Ya sea robots industriales o robots de servicio. Tenemos inteligencia artificial. Acá tenemos lo que es algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo, etcétera. Básicamente analizamos datos, tratamos de construir modelos en base a esos datos para hacer predicciones y demás. Aquí tenemos el tema de Big Data. En Big Data trabajamos con técnicas especiales que nos permiten procesar y aprender de grandes bases de datos. Entonces, cuando se tienen grandes cantidades de datos, suele haber fenómenos un poco extraños. Tenemos el tema de la complejidad de leer estas bases de datos, procesarlas. Bueno, en Cloud Computing hablamos en cambio del procesamiento de estos datos y su almacenamiento en la nube. Y cuando conversamos acerca del Internet de las cosas, en cambio estamos hablando de sensores, básicamente como estos sensores, una gran cantidad de sensores se pueden instalar en diferentes dispositivos, tareas, procesos, etcétera, y como estos sensores transmiten sus datos a la nube. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo básico que abarca estas 5 áreas. Por ejemplo, tenemos el tema de los vehículos autónomos. Un robot móvil, si tiene un sistema de sensores, un modelo y un controlador programable, básicamente es considerado un robot. Entonces, los vehículos, por ejemplo, los vehículos de Tesla, son robots móviles, ¿ya? Entonces, de hecho, tienen un modelo tipo Ackerman. Y estos robots, con su conjunto de sensores, utilizan técnicas de inteligencia artificial, llevamos en la segunda esfera, para detectar, por ejemplo, personas, peatones, señales de tránsito, etc. Adicionalmente a esto, entre los sensores que tienen estos vehículos, por ejemplo, tenemos sensores LIDAR, ¿ya? Entonces, un sensor LIDAR nos ayuda a obtener nubes de puntos y para mapear un ambiente, ¿ya? Como tenemos grandes cantidades de datos, necesitamos usar técnicas de Big Data, ¿ya? Ahora estos datos, junto con datos de otros sensores que puede haber dentro de un ambiente, por ejemplo, cámaras en los edificios, etcétera, todo esto se puede transmitir a la nube. Entonces ahí ya entra el tema del Internet de las cosas y de Cloud Computing, ¿ya? Esto poniendo un ejemplo básico. Y ahora lo que tiene que ver con Industria 5.0, que es hacia dónde vamos, tiene que ver con las 5 áreas principales de Industria 4.0 más el área del humano. Ahora tenemos que considerar al humano dentro de estas tareas o procesos. Justamente esto se puede aplicar en diferentes áreas dentro de las ciudades. Por ejemplo, tenemos el área de transporte, tenemos el área de edificios inteligentes, el área de agricultura inteligente, el área de salud, el área de análisis de datos de los gobiernos, automatización en base a datos de procesos industriales, etc.
¿ya? Entonces, si imaginen que nosotros podemos obtener toda esta cantidad de información, procesarla y tomar decisiones en base a esto. Entonces, eso se va conociendo como Smart Cities, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, realmente esta charla se va a enfocar en la parte de agricultura inteligente. Les voy a hablar un poco de robótica en agricultura. Hay varios procesos agrícolas que ya han podido ser automatizados totalmente, ¿ya? Entonces, para este tipo de procesos agrícolas se han usado robots de escala, paralelos, paletizadores, etc. Entonces, como les comento, hay cierto tipo de procesos que ya se puede automatizar totalmente. Por ejemplo, aquí tenemos las tareas de pick and place. ¿Ya? Entonces, esta es una tarea que se pudo automatizar totalmente. No necesitamos a un humano dentro de esta tarea. Y también tenemos otra tarea que es la de paletización. Entonces, la tarea de paletización básicamente se basa en un robot manipulador que toma cajas y las va acomodando en unos pallets para su posterior transporte. Entonces, esto realmente ayuda bastante a hacer más eficiente este proceso. Y esta es otra tarea que se ha podido automatizar con buenos resultados. Sin embargo, hay otras tareas que no son tan sencillas de automatizar. Bueno, por ejemplo, acá tenemos robots móviles ya para tareas más complejas. Entonces, por ejemplo, estos robots tienen que navegar en ambientes quizá donde van a estar en contacto con humanos, etcétera, ¿ya? Y en el contexto agrícola tenemos ya en campo también procesos que son complejos, pero que sí se han podido llegar a automatizar a cierto grado. Por ejemplo, tenemos varios robots que incluso algunos de ellos ya son comerciales para dosificación de pesticidas, para cosecha, para preparación de suelo, para detección de malas hierbas, etcétera. Sin embargo, eso desde el punto de vista de los procesos que se han podido automatizar. Ahora, para todo esto, nosotros necesitamos un sistema de percepción dentro de los robots. Entonces, para los sistemas de percepción, normalmente usamos cámaras, usamos sensores láser o LIDAR, usamos GPS, unidades de medición inercial, usamos sensores de ultrasonido, sensores térmicos, entre otros. Y es toda esta gran cantidad de información de estos datos, las cuales nosotros tenemos que recolectar, procesar, y muchos de estos procesamientos se hacen utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí, hablando del caso de las cámaras de RGB, justamente utilizando inteligencia artificial, nosotros podemos clasificar, localizar o detectar diferentes objetos, múltiples objetos de múltiples categorías dentro de las imágenes. Y bueno, aquí está justamente un mundo, una agrupación bastante clara de los algoritmos de inteligencia artificial que nosotros podemos manejar. Básicamente dentro de los algoritmos de inteligencia artificial tenemos Machine Deep Learning, aprendizaje supervisado, no supervisado por refuerzo. Tenemos también redes neuronales y para cada aplicación, para cada tipo de sensor, o para la combinación de varios de estos sensores, nosotros podemos utilizar una o varias técnicas combinadas que nos ayuden a encontrar un modelo para resolver un problema en particular. Adicionalmente al tema de los sensores, necesitamos trabajar con controladores. Y dentro del mapa de la teoría de control, una de las áreas importantes es el control inteligente. Aquí también vuelve a aparecer el tema de inteligencia artificial aplicado a robótica en la parte de control, porque, por ejemplo, aprendizaje por refuerzo es una técnica de inteligencia artificial realmente que nos ayuda a aprender en base a cómo el robot va interactuando con un ambiente determinado. Entonces, el robot recibe recompensas o penalizaciones en base a su interacción con el ambiente. Y para la parte del sistema, también se puede aplicar técnicas de inteligencia artificial, ya que por ejemplo, normalmente yo puedo obtener el modelo matemático de un robot, pero hay ocasiones donde o es muy complicado obtener ese modelo
o simplemente no deseo hacerlo. Así que pueda utilizar nuevamente, por ejemplo, alguna técnica de machine learning o aprendizaje por refuerzo, que también se usa bastante en esta área, para ya no depender de estos modelos. Ahora, ¿por qué se necesita interacción humano-robot en agricultura? Básicamente, hay procesos que son demasiado complejos para ser automatizados totalmente. Entonces, ya cuando hablamos de industria 5.0, vamos a hacer énfasis en el tema de robótica, inteligencia artificial y vamos a considerar también al humano. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, si en un inicio nosotros tenemos a humanos que están trabajando en fábricas con robots, los robots dentro de una celda donde no puede entrar el humano, lo que tenemos que tratar de hacer es ir aumentando el nivel de colaboración que puede haber entre estos dos agentes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es hacer que un humano, al menos parcialmente, tenga un espacio de trabajo compartido para colaborar con un robot, ¿ya? Y en un nivel colaborativo mayor, podemos hacer que el humano comparta el espacio de trabajo y realice tareas de forma totalmente colaborativa con el robot, ¿ya? ¿Qué es lo que se gana con esto? Bueno, la idea es combinar la información que pueden obtener ambos agentes y combinar los beneficios que tienen ambos agentes. Básicamente los robots tienen varios beneficios, como por ejemplo son muy precisos para realizar cierto tipo de tareas, son excelentes para realizar tareas colaborativas. Un robot no se cansa, un robot no se distrae, un robot no tiene sueño, puede trabajar 24/7 si es necesario, mientras que un humano es adaptable, un humano tiene excelente destreza manual, tiene un sistema de percepción en base a sus sentidos muy desarrollado, tiene capacidad crítica y de improvisación. Entonces, la idea es usar cobots o co-robots para que estos robots puedan interactuar de manera fluida y natural con los humanos. Entonces, de esta manera, se espera obtener una colaboración fluida y natural. Ahora, el uso de los co-robots está ligado al estudio del área de interacción humano-robot. Esta área estudia la interacción física, cognitiva y social entre personas y robots, ¿ya? Entonces, la interacción humano-robot se centra en comprender, diseñar y evaluar la interacción entre humanos y robots, los cuales pueden o no estar compartiendo el espacio de trabajo físico. Entonces, por ejemplo, hay varios tipos de interacción que nosotros podemos encontrar. Puede ser a distancia, puede ser en la cercanía, podemos estar realizando la misma tarea en el mismo instante de tiempo con el robot, podemos estar realizando la tarea de manera coordinada con el robot, o podemos solicitar asistencia al robot. Entonces, realmente hay varias instancias de colaboración en las cuales se puede trabajar dependiendo del contexto. En el caso agrícola, acá les presento dos ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos el ejemplo de la izquierda. Acá tenemos un robot móvil que navega en campo de manera autónoma y que tiene un aspersor de químicos y fertilizantes. Entonces, la idea es que este robot pueda detectar frutos, por ejemplo. El tema es que no siempre esta detección es sencilla de hacer de forma totalmente autónoma. Entonces, la idea es que el robot detecte frutos y de forma precisa dosifique los químicos sobre cada fruto. Sin embargo, como esta tarea no es sencilla, colabora con un humano que está a la distancia. Entonces, el humano le ayuda a detectar los frutos que quizás se le pasan por alto al robot. Ahora, ¿qué es lo que se gana? Primero se gana efectividad en la misión, ya que yo puedo detectar todos los frutos que son necesarios, haciendo que colabore el humano y el robot. Y otra cosa que se gana es el tema de seguridad, ya que el humano está realmente trabajando de manera teleoperada, no está en las cercanías ni compartiendo el espacio de trabajo con el robot. Y esto hace que no esté realmente en contacto con los químicos y fertilizantes, lo cual puede afectar a su salud, ¿ya? En el caso de la derecha, en cambio, lo que tenemos es un robot móvil que viene a ser este vehículo que tiene una plataforma instalada. ¿Ya? Obviamente este robot tiene su conjunto de sensores para que pueda navegar de forma autónoma en campo, ¿ya? Y sobre esta plataforma hay dos trabajadores de campo que están realizando tareas
puede ser de recolección de frutos, puede ser de poda, realmente se puede realizar varias tareas. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo no utilizo interacción humano-robot, los humanos tendrían que caminar en campo llevando escaleras, por ejemplo, ponerle escaleras, subir, bajar, etcétera. Entonces, realmente el proceso se haría más lento. Entonces, la idea aquí es que el robot se encarga de la tarea más repetitiva y pesada, que es básicamente navegar en campo, mientras que los humanos lo que aportan es con su destreza manual y con su sistema de percepción desarrollado para tareas complejas de recolección de frutos o de cortar las hojas, por ejemplo. Entonces, hay estudios que indican que esto aumenta hasta en un 70% la productividad de este tipo de procesos. Y de paso, reducimos la carga de trabajo del ser humano. Entonces, los humanos pueden trabajar más tiempo y se puede hacer esta tarea más eficiente. Ahora, si nosotros estructuramos y realizamos un mapa de los procesos agrícolas realmente en varias partes del proceso, nosotros podemos aplicar técnicas de interacción humano-robot, ya sea en la parte durante la cosecha, por ejemplo, o en la post cosecha, ¿ya? Entonces, hay varios procesos en donde realmente los robots sí podrían colaborar con los humanos y son procesos que por lo general no son muy fáciles de automatizar totalmente. Por ejemplo, realmente estos procesos que yo les comenté acá, realmente llegar a un sistema totalmente autónomo es complejo. Una de las cosas que se ha realizado, bueno, uno de los trabajos que realizamos es el tema de navegación social. Si necesitamos un robot en campo, lo primero que se tiene que hacer es poder tener un robot que pueda navegar en campo de forma autónoma compartiendo el espacio de trabajo con la persona. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta cuando uno tiene un robot de este estilo es que se respete la distancia social o el espacio personal de la persona. Entonces, esa es una zona que se encuentra a 1.2 metros de la persona. Entonces, básicamente, por ejemplo, utilizando campos potenciales, el robot puede navegar y debería detectar a la persona y tomar en consideración estas zonas. Ya que si el robot no trabaja respetando estas zonas, la persona no se va a sentir cómoda colaborando con el robot en el mismo ambiente, ¿ya? Y otra de las cosas que es muy importante es el tema de la comunicación. La comunicación puede ser verbal o no verbal. Cuando estamos hablando de el campo y hablamos de comunicación en particular no verbal, tenemos, por ejemplo, detección de gestos de la mano, detección de banderas que la persona puede dejar levantada cuando necesita que el robot le brinde asistencia. Y tenemos otra técnica un poco más sofisticada que es la detección de la acción de las personas. Entonces, para este tipo de arquitecturas se utiliza redes neuronales convolucionales, que son algoritmos de deep learning supervisados, los cuales nos ayudan, por ejemplo, a detectar a las personas y a los objetos con los que interactúa la persona en campo, y también podemos detectar la postura de la persona, ¿ya? Y la idea es combinar esta información para tener un vector de características con suficiente información que me va a ayudar a detectar las acciones que realizan las personas. Entonces, obviamente, como vamos a estar en ambientes donde puede haber más de una persona, tenemos que considerar la distancia de alcance para tomar en cuenta los posibles objetos con los cuales realmente va a interactuar una persona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos los resultados en la parte de arriba de algoritmos de detección de objetos. Detectamos a la persona, detectamos vehículos, detectamos objetos de interés, herramientas, frutos, etcétera. Y en las imágenes de abajo, en cambio, estamos detectando las posibles posturas de la persona. Si combinamos esta información, realmente lo que vamos a tener y lo que vamos a poder hacer es reconocer acciones, ¿ya? Yo puedo tratar de reconocer acciones usando solamente estas dos técnicas, pero realmente, como les voy a indicar, es más eficiente combinar esa información. Entonces, por ejemplo, aquí las dos imágenes de arriba son exactamente las mismas, pero aquí tenemos a la izquierda una persona que está realizando cosecha subida en una escalera, mientras que a la derecha una persona está haciendo cosecha manual desde el suelo utilizando una herramienta. Entonces, si ustedes se fijan, para la imagen de la izquierda se logra detectar una escalera y esto me da información relevante para poder inferir la acción que realiza la persona. Mientras que en la imagen de la derecha
yo estoy detectando una herramienta. Y esto también me da información importante junto con la postura de brazos, piernas, etcétera, de la persona. Esto me da información importante de la acción. Entonces, por ejemplo, en este trabajo que les estoy mostrando, se pudieron clasificar hasta 10 acciones diferentes que realiza una persona. Y como pueden ver ustedes en estas gráficas, las barras que están en verde son cuando combinamos información de postura y objetos, mientras que las otras dos son utilizando o solamente objetos o solamente postura. Entonces, realmente combinar información de características en campo utilizando sistemas de visión es bastante útil, y este sistema de percepción nos puede ayudar a colaborar con un robot, ya que si el robot detecta la acción que realiza la persona, este podría tener una noción de cómo interferir en el proceso para brindar asistencia de forma más eficiente. Adicionalmente, si vamos a tener robots navegando en campo, hay que aprovechar esos recursos, y algo que se puede hacer es la detección automática y conteo de frutos. Entonces, nuevamente aquí se puede utilizar algoritmos basados en redes neuronales convolucionales para detectar y contar los frutos. Entonces, hay varios tipos de algoritmos de detección, pero los dos más generales son los que, por ejemplo, Faster Region Convolutional Neural Network es el primer tipo, y estos tienen dos etapas. Trabajan con una primera etapa de proposición de regiones de interés y una segunda etapa de clasificación. Mientras que el segundo tipo de algoritmo de detección, como YOLO o como Single Shot Multibox Detector, realmente lo que hacen es trabajan con varias capas convolucionales, las cuales se enfocan en encontrar características que nos permiten hallar regiones y clasificar objetos, pero al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, realmente, claro, los modelos de abajo son bastante rápidos, mientras que los modelos de arriba son bastante más eficientes en cuanto a la accuracy o exactitud. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de los algoritmos de detección de objetos. Aquí estamos detectando solamente frutos, pero básicamente el mismo algoritmo se puede utilizar para detectar personas, herramientas, vehículos, etc. Entonces, realmente la idea es hacer que un core-robot tenga toda la información posible del ambiente mientras está navegando en campo, para que pueda colaborar de manera más fluida y natural con la persona. Ok, entonces acá realmente podemos detectar a una o varias personas, podemos detectar herramientas, podemos detectar varios contextos, vehículos, etc. Y adicionalmente también podemos hacer lo que es la detección y conteo de los frutos. Entonces, aquí adicionalmente la etapa de detección siempre va asociada a una etapa de tracking para asociar una etiqueta y un modelo cinemático a cada fruto. De esa forma, si llega a fallar la detección, no va a haber doble conteo de los frutos. Ahora, como les mencioné, estos algoritmos realmente solo necesitamos una cámara y un buen procesador para poderlos implementar. Obviamente tenemos que entrenarlos previamente, y pueden servir para detectar diferentes tipos de fruto que pueden tener distribuciones ya sea en hileras o columnas, como frutos como el de la palta, por ejemplo, que están en árboles altos, ¿ya? Finalmente, otro de los problemas que se trabaja y que son muy importantes dentro del contexto agrícola es el tema del estudio de la carga de trabajo y de la producción. Entonces, ¿cuál es realmente el efecto de que un core-robot colabore con una persona en campo? Básicamente, la idea principal sería que se le dé un soporte a la persona, que se ayude a reducir su carga de trabajo y que el proceso sea más eficiente. Eso es lo que se busca, pero cuantificar esto es complejo. Entonces, bueno, aquí se ha trabajado justamente en una primera etapa en simulaciones. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, medir el consumo metabólico de los humanos en campo es complejo. En cambio, nosotros sí podemos modelar el consumo metabólico de las personas en base a una caracterización
de las tareas que realizan en campo. Entonces, eso sí es algo que se puede hacer. Entonces, nosotros podemos construir simulaciones donde puede haber robots que navegan en campo colaborando con personas en la tarea de recolección de frutos. Entonces, aquí en el lado de la izquierda lo que hicimos fue modelamos personas, modelamos el comportamiento de las personas recolectando frutos y hicimos que trabajen solas, mientras que en el caso de la derecha, las personas se están dedicando a la tarea más compleja que solo la de recolección y hay un robot móvil que es el que se encarga de transportar los frutos recolectados por las personas y entregarlos en la zona de carga. Entonces, resultado, por ejemplo, de este trabajo, se obtuvo de que la carga de la persona realmente no necesariamente tiene que disminuir, realmente en este caso aumentó cuando se usó un corrobot. ¿Por qué? Aumentó de un 1 a un 16%. ¿Por qué razón? Porque la persona se encargó, cuando colaboraba con el robot, ahora se encargó solamente de la tarea de recolección. Y esta tarea requiere realmente energía porque tenemos que estar con los brazos levantados, requiere el tema de la postura, etc. Sin embargo, al colaborar con un corrobot, aumentamos hasta un 85% la eficiencia de estos procesos. Entonces, esto no es menor porque existen algunas granjas, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que son tan extensas y el tiempo de cosecha es tan corto, donde si no logran recolectar todo en un tiempo determinado, toda esa cosecha se pierde. ¿Ya? Entonces, obtener hasta un 85% más de eficiencia es algo bastante positivo. Finalmente, les puedo conversar un poco acerca de la investigación actual. Actualmente estamos trabajando en una primera instancia con robots educativos, con estudiantes de pregrado y de maestría, en mapeo en 2 y 3 dimensiones de ambientes, algoritmos de planificación y seguimiento de trayectorias, detección de la postura y las acciones del ser humano, y finalmente detección y seguimiento de objetos y personas. Y bueno, estamos buscando justamente adquirir ya un robot, si todo sale bien, adquirir ya un robot con el cual podemos hacer más experimentos ya en campo. Por ejemplo, acá tenemos un Husky con el cual podemos hacer realmente varias tareas colaborativas dentro de campo. Por ejemplo, que este robot nos ayude transportando frutos, detectando humanos, siguiendo a la cuadrilla para que nos ayude con el tema del transporte y carga de frutos. Entonces, la idea es hacer que estos robots aumenten la producción, básicamente, ¿ya? Y bueno, por el momento estamos trabajando, básicamente los sensores con los que trabajamos ahora con los robots educativos son sensores muy similares o en algunos casos los mismos sensores que se usan con robots industriales móviles, como en el caso del Husky. Entonces estamos trabajando en las dos instancias. Primero, con estudiantes dentro de ambientes controlados, para luego pasar ya al campo. Eso sería mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Pablo. Tenemos espacio para algunos minutos de preguntas. No sé si por parte de quienes están conectados habrá alguna consulta que quieran realizar. Yo tengo una consulta, profesor. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, adelante más. Ya, dos consultas. Una, la primera, más o menos definir un poco el concepto de Internet de las cosas con domótica. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto al tema de el equipamiento que se va a utilizar, ya que por lo general uno en el ambiente trabaja con muchos temas de calor, en este caso. ¿Cómo se podría mejorar el sistema primeramente del estado del lugar? Porque por lo general esos estados son, no sé, pues, a veces están a 40 grados. ¿Cómo se podría manejar con respecto a temas de sensores y también lo que es visión artificial? Sí, no sé si te entendí bien. ¿Deseas saber del Internet de las cosas con domótica o de interacción humano-robot con domótica? Ah, ya, mira, repito. La primera pregunta es
¿cuál es la diferencia entre el concepto de Internet de las Cosas con domótica? Y la segunda pregunta es lo que tiene que ver con el tema ambiente en el trabajo, en este caso del equipamiento que se está implementando en la zona, tanto porque hay mucha temperatura o muy baja temperatura. Y a veces los equipos no responden bien. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, para responderte a la primera pregunta, el tema de Internet de las Cosas realmente es un tema bastante general que se puede aplicar a diferentes áreas, no solamente al área de la domótica. En la domótica, obviamente, tú puedes tener varios sensores de temperatura, de iluminación, de humedad, etcétera. Y obviamente con esos sensores transmites información por medio de Internet para realizar tareas dentro de edificios, para darles un cierto nivel de inteligencia o autonomía. Sin embargo, el tema de Internet de las Cosas no solamente está enfocado a domótica, sino a muchas otras áreas. Se puede enfocar a agricultura, se puede enfocar al tema de los vehículos inteligentes, porque, por ejemplo, si todo este sistema sensorial que yo les indiqué acá no solamente se instala en uno, sino en varios vehículos, y todos estos vehículos tienen capacidad de transmitir información por medio de Internet, entonces aquí también entra el tema de Internet de las cosas, ¿ya? Entonces, realmente, Internet de las cosas es un tema más general, y domótica puede ser quizá una aplicación pequeñita de todas las posibles aplicaciones donde puedes trabajar con el Internet de las cosas, ¿ya? Y para responderte a la segunda pregunta, sí, o sea, como tú comentas, cuando uno trabaja en ambientes outdoors y en ambientes complejos como es el ambiente agrícola, el tema de la temperatura, la humedad, el polvo, el terreno, todo eso afecta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se tiene que trabajar con robots realmente robustos. Entonces, por ejemplo, el último robot que yo les mostré es un robot Husky que está específicamente diseñado para trabajar dentro de estas áreas tan complejas. Entonces, el encapsulado de estos robots, los motores de estos robots son todos muy, muy robustos. Entonces, tú no vas a tener problemas porque por una temperatura elevada o por tener algo de humedad, el robot va a tener algún problema o va a fallar. Ahora, eso también afecta a los costos. O sea, realmente un robot como el que están viendo ustedes es bastante costoso, ¿ya? Eso, no sé si con eso respondí a tus preguntas. Sí, profesor. La Ya. última pregunta que tengo, con respecto al tema de lo que es la carga, porque se entiende que estamos usando inteligencia artificial, donde se está usando un computador, en este caso, que tiene que tener buen procesador y al mismo tiempo tiene que tener una buena cámara. El tema de alimentación, ¿cómo se podría manejar eso? ¿Cómo lo están manejando en este equipo específicamente? El tema de la alimentación se puede manejar con baterías, o sea, tú tienes baterías y si necesitas alterna, a partir de la batería conectas un inversor y se soluciona el tema. Pero también te comento que hay tarjetas que están diseñadas específicamente para trabajar con inteligencia artificial. Entonces, estas tarjetas pueden trabajar y obtener alimentación directamente de la batería de estos robots, ¿ok? Eso, o sea, normalmente siempre se trata de separar un poco, una buena práctica es tratar de separar la parte de potencia del robot de la parte de control, incluida la alimentación, pero sin ningún problema, tú puedes tener una tarjeta como una Jetson, por ejemplo, para por medio de una cámara adquirir datos y procesarlos en la tarjeta para aplicar algoritmos de visión. Muchas Eso gracias. sería. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí, yo tengo un par de preguntas cortitas. De partida, muchas gracias por la presentación, muy interesante. De hecho, yo hace poco me contacté con el profe Aguad, que aparecía ahí citado dentro de los papers que han trabajado, en temáticas de campo, porque yo también tengo familia en el campo y familia que trabaja así como en el campo, entonces entiendo varias de las problemáticas. Hay varias cosas que me llamaron mucho la atención, así que yo creo que queda estudiar ahora. Una tiene que ver con el tema de los clasificadores, porque en las imágenes que mostró ya en la última, no, en la 45, si no me equivoco, ustedes pretenden utilizar, creo, una cámara RGBD.
¿O eso es solamente de demostración? Esto es una demostración, pero en ambientes ya. controlados. Claro, porque justamente uno de los problemas que nosotros hemos visto con temas de visión con cámara RGBD tiene que ver con el encandilamiento y con cómo se llama, con la obstrucción con luz. Entonces, esa era la consulta. ¿Cómo pretenden abordar esa problemática? Sí, bueno, dependiendo de las condiciones en las cuales nosotros nos enfoquemos en trabajar, una de las soluciones posibles sería trabajar con un LiDAR, con un sensor LiDAR en 3 dimensiones. Entonces, si tenemos problemas con la cámara, entra en juego el LiDAR o puedes incluso combinar información de los 2 sensores para tomar en cuenta más la información del sensor que esté trabajando mejor. O sea, realmente hay varias cosas que se pueden hacer allí. En todo caso, lo que ustedes están viendo acá realmente son experimentos que estamos haciendo en ambientes controlados, ¿ya? Pero sí, o sea, definitivamente el tema de la iluminación, el tema de la oclusión, el tema del polvo, el tema del clima, el tema de las lluvias, todos esos son problemas que, como ustedes ven, el tema no es trivial, el problema no es trivial y todos esos son problemas que hay que irlos abordando de a poco y siempre teniendo en cuenta cuál es la aplicación en particular donde nos vamos a enfocar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé Excelente. si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? ¿No hay más consultas? Entonces, bueno, le agradecemos nuevamente al doctor, profesor Juan. Muy buena, muy interesante. Y entonces, invitados e invitadas a revisar nuestras presentaciones pasadas. Que voy a ver la dirección acá en el chat. Entonces ahí también. Así que le esperamos de junio y bueno, ahí quedamos siempre atentos a cualquier cosa. Muchas gracias a todos y todas por Muchísimas su gracias. asistencia y en especial al profesor por su presentación. Muchas gracias. Listo, que estén muy bien. Estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Un gusto. Muchas Que gracias estén por la muy charla, bien. muy interesante todo. Que esté muy bien. Gracias. Hasta Gracias. luego. Que pasen muy bien. Chao, gracias.